Si Jesús viniera hoy, ¿le reconoceríamos o pasaríamos de largo con indiferencia? Hermanos y hermanas, pensadlo, si Jesús viniera hoy a nuestra ciudad, ahora mismo, ¿le reconoceríamos o pasaríamos de largo con indiferencia? Hace 2000 años, los que se sabían las escrituras de memoria no le reconocían, pero los recaudadores de impuestos y los pecadores sí. Y si, incluso hoy, no le buscamos a Él, sino solo a la imagen que nos hemos creado. Antes de empezar, escriba desde qué país nos está escuchando. Disfruten del visionado y de las bendiciones de Dios. A menudo pintamos a Jesús en nuestra imaginación como nos sentimos cómodos viéndolo. Las vestiduras blancas, el rostro resplandeciente, la luz suave alrededor y estamos seguros de que así es como Él se verá. Estamos seguros de que en su venida todo estará claro, sin ninguna duda. Pero recordemos cómo fue hace 2000 años. Cuando el Mesías vino al mundo, no fue recibido con honores. Israel esperaba un rey libertador, un guerrero fuerte que levantara a la nación, derrocara el dominio romano y le devolviera su antigua gloria. Sin embargo, no vino un guerrero, sino el amable maestro de Nazaret. El carpintero vino rodeado de simples pescadores, recaudadores de impuestos y mujeres que la sociedad de la época consideraba indignas. Y he aquí la paradoja, los que se sabían las escrituras de memoria, los que hablaban de Dios todos los días, no le reconocían. Estaban cegados por sus expectativas, por sus esquemas religiosos. Esperaban gloria y poder, pero recibieron un sermón sobre el amor a los enemigos, sobre el perdón, sobre un corazón contrito. Y por eso lo rechazaron. No porque no vieran milagros, los vieron, sino porque no encajaba en su imagen. Sus corazones estaban cerrados a recibir la verdad que venía en la humildad. Amigos, seamos sinceros, ¿no somos como ellos hoy? Nosotros también creamos nuestro propio Jesús en nuestras mentes. Para algunos, Él es un garante de éxito y salud que concede todas las peticiones. Para algunos, es un juez severo que castiga cada palabra. Para otros, es un amante suave e incondicional que no exige nada a cambio. Pero, ¿y si no viene en la forma que esperamos? ¿Y si, en lugar de una gran entrada con trompetas y señales, aparece en silencio, desapercibido, en la persona de un hombre que ni siquiera consideraríamos digno? ¿Le reconoceríamos entonces? Y aquí está el peligro, hermanos y hermanas. Si nuestros ojos se centran en la imagen que tenemos en la cabeza, podemos perdernos al Cristo real. Podemos rechazarle porque no encaja en nuestras percepciones. Recordemos, cuando vino por primera vez, le recibieron los que no tenían poder, los humillados, los que sabían que sin Dios no eran nada. El recaudador de impuestos, la prostituta, el leproso, le vieron como Salvador porque no buscaban a alguien que satisficiera sus ambiciones, sino a alguien que salvara sus almas. Hoy la pregunta es la misma. Si Jesús viniera ahora a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro tiempo, ¿le reconoceríamos? ¿O, como entonces, discutiríamos, probaríamos, exigiríamos pruebas y, finalmente, le rechazaríamos? ¿Estamos dispuestos a reconocerle solo cuando responde a nuestras expectativas, o estamos dispuestos a escuchar su voz venga como venga? Este es un reto para cada uno de nosotros. No vivas bajo la ilusión de que reconoces automáticamente a Cristo solo porque vas a la iglesia o conoces la Biblia. Los fariseos también conocían las Escrituras y estaban en el templo todos los días, pero esto no les protegía de la ceguera. Nuestros corazones deben estar preparados para el hecho de que el plan de Dios puede no coincidir con nuestro plan. Su aparición, sus caminos, sus palabras pueden sacarnos de nuestro ritmo normal. Por eso, hoy, cuando tengas tiempo, examina tu corazón. Pregúntate, ¿estoy realmente esperando a Cristo, o solo estoy esperando que venga y haga lo que yo quiero que haga? ¿Estoy dispuesto a seguirle aunque su camino resulte estrecho, difícil e impopular? Después de todo, eso es exactamente lo que ocurrió entonces y eso es exactamente lo que puede volver a ocurrir. Y, por último, déjame hacerte una pregunta que me ha estado preocupando. Si Él llamara hoy a tu puerta, pero tuviera un aspecto y hablara de forma diferente a lo que esperabas, ¿le abrirías? ¿O la cerrarías, pensando, ¿no puede ser Él? Que esta pregunta sea nuestro espejo espiritual. Porque el día en que Él venga, no será la imagen que tengamos en la cabeza lo que lo determine todo, sino la disposición de nuestros corazones a escuchar y reconocer su voz. Hermanos y hermanas, las Escrituras nos dicen claramente que el regreso de Jesús no será un momento en el que todo será simple y obvio. Al contrario, el Señor mismo ha advertido que antes de su venida se multiplicarán los falsos profetas, aparecerán falsos cristos y muchos serán engañados.
Él dijo, guardaos de que nadie os engañe. Esto significa que el peligro de engaño será grande e incluso aquellos que se llaman a sí mismos creyentes serán engañados. En los días previos a su venida veremos muchas falsificaciones, hermosas, vistosas, convincentes, pero carentes del Espíritu de Dios. No es lo mucho que sepamos de la Biblia en teoría lo que marcará la diferencia, sino lo mucho que vivamos la palabra en la realidad. Recordemos cómo fue la primera vez. Los fariseos y los escribas se sabían la ley de memoria. Sabían citar las Escrituras, conocían las profecías sobre el Mesías, sabían rezar maravillosamente y guardar las tradiciones. Pero fueron ellos los que rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban cerrados y sus ojos fijos en conservar el poder y la rutina. Pero los pecadores, los recaudadores de impuestos, los simples pescadores, los que ellos consideraban indignos, le aceptaron. Oyeron la voz del pastor y le siguieron porque no buscaban una confirmación religiosa de su rectitud, sino misericordia y salvación. Si trasladamos esto a nuestro tiempo, el escenario podría ser aterradoramente similar. Pensemos, si Cristo viniera hoy sin gloria, sin riquezas, sin desfiles ni cámaras de televisión, sino bajo la humilde apariencia de un hombre corriente, ¿creeríamos que es el Rey de Reyes? Si hubiera pronunciado palabras que fueran en contra de nuestra comodidad, nuestras costumbres e incluso la forma en que estamos acostumbrados a dirigir el culto, ¿estaríamos de acuerdo con él o le habríamos rechazado, llamándole vagabundo y alborotador? La historia demuestra que la naturaleza humana tiende a rechazar cualquier cosa que la saque de su zona de confort. Hoy vivimos en una época en la que las falsificaciones espirituales se extienden más rápido que la verdad. Falsos mesías, movimientos religiosos de moda, predicadores que prometen un camino fácil sin la cruz. Todas estas cosas suenan bien, pero no tienen nada que ver con el Evangelio. En un ambiente así, el verdadero Cristo puede pasar desapercibido para quienes solo buscan el espectáculo y la confirmación de sus propias expectativas. Podemos llegar a estar tan preocupados por las formas externas que nos perdamos al Señor mismo, que estará allí de pie, pero con un aspecto que no se ajusta a nuestros esquemas. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos vigilancia espiritual. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Esto significa que no debemos juzgar por la apariencia, no por la belleza del discurso, no por el número de suscriptores o el tamaño de la iglesia, sino por los frutos. Si el ministerio está llevando a la gente al arrepentimiento, al amor, a la humildad y a la obediencia a Dios. Si no tiene estos frutos, no viene de él, por muy impresionante que parezca. Quiero que veamos esta pregunta personalmente hoy. Si Cristo llamara a mi puerta mañana, ¿estaría preparado para reconocer su voz? ¿Lo reconocería en espíritu y no en apariencia? Porque si no hay intimidad con Dios en nuestros corazones, corremos el riesgo de rechazarlo como los fariseos y aceptar a un falso que parece bonito y dice lo que nos gusta. Habrá momentos en los que será difícil distinguir la verdad de la falsedad. Pero tenemos una guía fiable, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nunca nos alejarán de la cruz ni nos adormecerán con una falsa sensación de seguridad espiritual, sino que nos guiarán hacia la santidad, el arrepentimiento y el amor. Por tanto, es nuestro deber alimentar diariamente nuestros corazones con las Escrituras, para que cuando llegue el momento podamos decir, conozco esta voz. Este es mi pastor. Hermanos y hermanas, no os dejéis engañar por el esplendor exterior. La segunda venida no es un espectáculo para el público. Será el momento de la verdad, cuando quedará claro quién conoció realmente a Cristo y quién solo conoció su imagen. Ese día será demasiado tarde para cambiar nada. Así que vigilemos ahora para no perdérnoslo entonces. Hermanos y hermanas, si realmente creemos en la venida de Cristo, nuestra principal pregunta hoy no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿qué clase de personas seremos para entonces? Después de todo, la preparación espiritual no es algo que pueda comprarse en el último minuto u obtenerse rápidamente cuando suene la trompeta. No son las buenas obras acumuladas en un cuaderno o el número de años pasados en la iglesia. La preparación espiritual es el estado de un corazón que vive en constante intimidad con Dios. Es un conocimiento interno de su voz, su carácter, sus caminos. Y esta intimidad no se crea por la forma, nace en la comunión cotidiana con Él, en la oración, en la meditación de la palabra, en la obediencia humilde, incluso cuando nadie mira. Recordemos las palabras de Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas reconocen al pastor no porque vean su silueta en el horizonte, sino porque oyen su voz todos los días. Confían en él porque las ha alimentado,
protegido y guiado por caminos seguros. Traslademos esto a la vida espiritual. Si apenas abrimos la Biblia, si la oración se ha convertido en una formalidad, si solo oímos hablar de Cristo los domingos, ¿cómo reconoceremos su voz cuando nos hable en persona? Imaginemos que Cristo viene hoy y nos dice, déjalo todo y sígueme. ¿Aceptaríamos? ¿Aceptaríamos abandonar nuestras comodidades, nuestra rutina, nuestros planes de futuro para seguirle? En el Evangelio leemos de un joven que se acercó a Jesús con la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Desde su juventud había guardado los mandamientos, pero cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, se marchó entristecido. ¿Por qué? Porque su corazón estaba apegado a las posesiones y no a Dios. Y aquí vemos que la verdadera disposición es la disposición a obedecer, aunque cueste mucho. A menudo pensamos que reconocemos a Cristo por los milagros, pero la Biblia nos enseña a ser precavidos. Los falsos profetas también pueden hacer milagros. Le reconocemos por su voz y sus frutos. Y la voz de Dios no siempre es un trueno del cielo. La mayoría de las veces, es una insinuación silenciosa en el corazón, una palabra que cobra vida cuando leemos las Escrituras, un testimonio interior del Espíritu. Y si no estamos acostumbrados a escucharle en silencio, nos costará reconocerle en medio del ruido del mundo. Hay una historia instructiva. Una mujer rezó durante años para que Dios la ayudara a salir de la pobreza. Esperaba un milagro, una gran suma de dinero, una herencia inesperada, un padrino generoso. Pero un día un vecino le ofreció un trabajo duro y poco prestigioso. Ella lo rechazó, pensando que no era la respuesta de Dios, sino una casualidad. Pasaron los años y solo entonces se dio cuenta de que era a través de ese trabajo como Dios quería conducirla por un nuevo camino. Rechazó la ayuda porque no era como ella esperaba. Del mismo modo, podemos rechazar a Cristo mismo si solo le esperamos de una determinada manera. La vigilancia espiritual comienza con la honestidad interior ante Dios. Debemos preguntarnos, ¿qué espero realmente de Cristo? ¿Quiero que Él venga, o estoy esperando que no suceda pronto para tener tiempo para mi propia vida? ¿Mi fe se basa solo en Él o en las bendiciones que espero de Él? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias porque ponen a prueba nuestros corazones para ver si estamos verdaderamente preparados. Vivir en espera de Cristo no es solo mirar al cielo, sino vivir como si Él pudiera venir hoy. Significa que nuestros corazones deben estar puros, nuestras manos listas para trabajar y nuestras bocas listas para confesar su nombre. Significa estar dispuestos a servir incluso en las pequeñas cosas que nadie ve. Significa ser fieles en lo que Él ya nos ha confiado, ya sea cuidar de una familia, servir en la iglesia o ayudar al prójimo. Hay un peligro oculto en esta espera, el cansancio. El mundo se reirá, diciendo, ¿dónde está esa prometida venida? Pero las Escrituras nos recuerdan que Dios no se demora, sino que da tiempo para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él vendrá. Por lo tanto, cada día es una oportunidad para que digamos, Señor, aquí estoy. Hermanos y hermanas, si Él viniera hoy, ¿lo reconocerían? No por la imagen del cuadro, no por la voz del predicador, sino en persona, por la cercanía que tenéis con Él. Al fin y al cabo, solo podemos reconocerle si ya le conocemos. Es como encontrarse con un amigo con el que hablas todos los días, lo reconoces tras la primera palabra, aunque haya cambiado exteriormente. Lo mismo ocurre con el Señor, si hoy oímos su voz, mañana no le confundiremos. Por eso, no posterguemos la vida espiritual. No esperemos un momento especial para acercarnos a Él. Ese momento es hoy. Su voz puede oírse ahora, si abrimos las Escrituras, si doblamos las rodillas, si permitimos que nos hable a lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando llegue el día de su regreso, no comprobaremos frenéticamente si se trata del mismo Cristo o no. Simplemente levantaremos la cabeza y diremos, te conozco. Te he estado esperando. Y esta, queridos, es la finalidad de toda nuestra fe, no solo estar entre los que supieron de Cristo, sino estar entre los que le conocieron personalmente. Porque es nuestro conocimiento personal del Salvador lo que nos dará confianza en un tiempo en que el mundo está sumido en la duda. Y si construyes hoy esta intimidad, mañana, cuando te encuentres con Él, no te apartarás, sino que le seguirás, sabiendo que este es tu Señor. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios.
Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.